Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Continuamos hoy con doña Marián de Tolentino, quien estará con nosotros, hablando de las incidencias de la exposición Silvano Lora en la Galería Nacional de Bellas Artes. Bienvenida, Marián, a tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Estoy tomando una mala costumbre porque voy a querer volver cara, porque realmente me encantó el programa de ustedes. No, usted manda aquí. Ay, muchísimas gracias. Estamos muy felices con la exposición de Silvano. Primero por una buena frecuentación, que podría ser mayor, pero estamos en Santo Domingo y sabemos que las frecuentaciones son muy grandes cuando hay un escándalo. Sí, claro. Pero de otra manera es una asistencia tranquila. Estamos muy contentos por también las notas que escribe el público. Sí. El público realmente vuelve maravillado por la exposición y por la memoria de Silvano, porque no tenían, creo, la idea de la inmensidad de la obra de Silvano y de esa contemporaneidad antes de tiempo. Sobre todo esa contemporaneidad. Sí. Porque ahora nos encanta esa palabra, como si hubiera nacido en la República Dominicana con el tercer milenario, el tercer milenio. En realidad, Silvano, todo lo que estamos elogiando ahora, Silvano lo había hecho. Y por su gran cultura, por sus viajes, por sus contactos con los medios del arte y también por su creatividad. Era un hombre que inventaba. Entonces, cuando hacía esos performances, que eso sí era el verdadero performance, sí. Porque era realmente el arte totalizante. Era el arte. Las instalaciones también. Y él pintando al mismo tiempo. Él pintando, los músicos, las bailarinas, y realmente era un espectáculo. Desgraciadamente, esto no lo tenemos en la exposición, pero sí tenemos fotografías que son un testimonio. Estamos muy contentos también porque hay perspectivas. Claro, es muy buena perspectiva. La perspectiva de la presentación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gracias a usted, Odalis, al rector, a las demás autoridades, y sabemos que la UAS era para Silvano una casa, una segunda casa, por muchas razones. Luego, otra perspectiva, también gracias a la UAS, va a ser el catálogo. Claro. Estamos siempre insistiendo ese catálogo porque el catálogo es el testimonio de una exposición. Cualquier exposición, pero en el caso de Silvano tiene que ser algo muy especial. Claro. Que refleje la exposición, digno, completo, que sea una introducción a una monografía, lo habíamos dicho, un catálogo razonado que realmente lo presentaría en toda su magnitud. Otra perspectiva va a ser el Centro Cultural de Baní. Probablemente se va a presentar. Perelló. Perelló. Sí. Estoy identificado con Baní. Baní, no, sí, es Baní. Es de Baní. Sí, Perelló se llama. Pero sí, claro. hay que ser cauteloso porque hay que darle realmente su reconocimiento a quienes patrocinan. Claro. Y en ese caso es el Centro Pero Perelló. Julia se va a alegrar de Julia que está muy interesada y estamos seguros que va a haber
una buena exposición. No sabemos si podrá estar completa. Y acogida. Y acogida y actividades de animación que parece que allá en el centro son muy buenas. Sí. Así que, quién sabe si luego puede haber otra exposición en la itinerancia. También en el Centro León, ya eso está pautado, para el 4 de septiembre habrá un panel en el que Danilo de los Santos va a hablar de Silvano, de su ideología, de su militancia, de su arte. Estará también Quisqueya y yo hablaré de la exposición y trataremos de presentar digitalmente la exposición. Así que creo que son buenas actividades. Y también de Santiago, del Centro León, vendrá una delegación de 40 personas el último día de la exposición. Eso es muy importante. Eso es muy importante, que se desplacen. Claro. Así que... No, porque además de eso, en Silvano estamos viendo un espacio patrimonial, que es como el mismo Danicel dijo en aquel ensayo sobre Silvano. Esa invención patrimonial es importante por lo abarcante del significado del artista, pero además por su gestoría democrática desde el punto de vista del arte, que más que contemporaneidad, que es algo indudablemente implícito en su obra, que nace desde y para la contemporaneidad, recoge su invención, ese inmenso performance que es la ciudad. Ese inmenso libro abierto que se abre en su obra y que hay que verla en todos esos focos que están allí en la Galería Nacional y muchos que están en casas individuales, en coleccionistas y claro, se necesita ya una obra sobre Silvano Lora que sabemos por qué no está hecha o escrita, más por asuntos de tipo ideológico que realmente de acogida propiamente. Siente resistencia, ¿no? Siente resistencia, pero sí. Eso va cayendo porque la obra está por encima de todo. Por encima de los prejuicios ideológicos. Por suerte, ideológicos. el arte le gana la partida a la política. Sí. Por suerte. Yo quería decir que yo que he visitado la exposición antológica a los 10 años de la muerte de Silvano Lora, esa exposición bien titulada Un arte combatiente, porque Silvano fue un artista combatiente. Es importante porque nos permite apreciar en conjunto la totalidad de la obra de Silvano, que muchos de nosotros creíamos exigua, pequeña, coyuntural meramente. No, ahí podemos encontrar pinturas, dibujos, collage, ensamblajes, objetos personales y toda la información textual también sobre la vida de Silvano. Yo quiero señalar algo, porque este es un programa dedicado a la difusión y a la promoción cultural, pero también de educación artística, que es importante que los que nos dedicamos a la docencia a nivel universitario y secundario, los profesores universitarios, Odalis, doña Mariana, llevemos a nuestros estudiantes a ver esa exposición. Yo particularmente me estoy comprometiendo a llevar a mis estudiantes de la Facultad de Artes y de la Facultad de Humanidades a visitar la exposición que usted con tanto esmero y dedicación ha curado junto con Quisqueya Lora. Odalis, es importante esta presencia, el aprovechamiento del espacio, el conocimiento del espacio de la Galería Nacional de Bellas Artes y también la ocasión de tener una visión de conjunto de la obra plástica significativa de Silvano Lora. Era lo que decía, Silvano Lora ya no es nada más de los pintores o de los críticos de arte, es de la sociedad, de la cultura dominicana, de la gente. Por eso ir allí significa un acto testimonial, porque ya estamos viendo la inmensidad en lo que es la obra, independientemente de los pareceres y decires, esta obra revela significados muy importantes, pero además que la obra de Silvano Lora, y eso es bueno que se diga, es una obra abierta, y no por tocar la vieja teoría de Humberto Eco, es una obra abierta, abierta a la mirada plural. Por eso, cada vez que vemos cuadros de Silvano Lora, vemos muchas cosas. Por ejemplo, yo he repetido ver cuadros, obras de Silvano Lora
10, 15 veces. O sea, yo voy y veo una sola obra y realmente no es que me empantano allí, pero desde esa obra leo las otras. Entro en lo que se llama el registro y ese universo, que yo digo que aparte de que es un universo poético, no literal, plástico, es también un espacio universal, porque el arte dominicano tiene en Silvano Lora un artista universal, por sus lenguajes, por sus objetos, sustancia, forma, por todo lo que implica este libro abierto, que es no la dominicanidad, sino la identidad y las identidades del arte mismo. O sea, creo que con Marian estaríamos de acuerdo en que las lecturas de Silvano Lora hay que asegurarlas por lo que el espectador establece como interacción entre él, su obra y la mediación cultural. O sea, por eso lo que tú has dicho es importante, porque allí en la segunda planta me quería referir a esta imagen, aquel montaje de su taller con la copa de vino que está ahí, sí, que a lo mejor alguien ve ese cuartito por ahí marginal y creerá que eso es un taller. Pero señores, nada mejor que ver este real imaginario que hay allí. Claro. Tan sencillo, tan como era él, porque él no fue aparatoso en sus talleres. Sin embargo, allí solamente faltaba el cuerpo, pero todo el que ve aquello está viendo que Silvano está ahí. Hay una presencia. No sé qué dice doña María en ese sentido, pero creo que es ese uno de los signos como más llamativos. De los detalles de la exposición. Me encanta esa mención, porque realmente fue una creación colectiva. Llegamos, usted sabe que hay el gran salón de la cúpula y hay cuatro salas. Y había una sala que tenía una especie de panel ahí en la entrada, curvo. Y estábamos buscando dónde íbamos a colocar el último cuadro que pintó Silvano, que realmente fue una odisea y el último acto de valentía. Y fue Fernando Tenvalder, nuestro arquitecto museógrafo, que tuvo la primera idea de vamos a utilizar este lugar. Sí. Y poco a poco estuvimos reconstruyendo el taller de Silvano, hasta cada uno trajo hasta paños, es decir, ambientó, realmente pensando cómo hubiera podido ser. Y el resultado fue excelente. Se colocó en el panel bocetos y la culminación, o dos culminaciones, fue primero el gato, la escultura, que fue la primera que hizo Silvano, y es emocionante ver que su última pintura se inspiró o reprodujo esa escultura, y la escultura estaba ahí. Y luego el vino. Sí, la copa. El vino, como acabado de servir y de tomar. Las copas. Hasta llamando yo a la casa a Inés diciendo, trae una botella de vino. Es decir, que fue algo hermoso. No, las latas de pintura. Sí, entonces luego, pero parece tan los bocetos. Las latas de pintura, los bocetos el poncho que se ponía. Tan natural como si fuera ahora y él estuviera ahí. Cierto. Uno de los momentos, para mí, más originales también de la exposición, de esta antología, fue ese. Sí. Y mire que cualquiera cree que es un cuartito marginal por el que va y queda realmente con un sentido yo diría que de memoria, porque de eso es lo que se trata, que aquello fue para mí, lo comentaba con alguien, bastante expresivo. Fue una especie de altar. Sí, no. De altar laico. De altar laico en el caso de secular, Silvano. Secular, pero realmente. Pero lo curioso que en Silvano, estamos hablando ahora de religión. Yo no creo que sea, bueno, él no era un hombre religioso, pero dentro de su tolerancia él aceptaba perfectamente las distintas creencias. Por ejemplo, el homenaje a Jacques Vieux. Eso realmente, hagiografía, eso es una imagen religiosa, ese ascenso
del personaje, el blanco, una luminosidad casi sobrenatural. Ese y vuelo. una aureola. Y el cuadro, el ángel rojo también, Ese ¿no? vuelo, pero señores, Rodeado yo creo con que discípulos debemos al lado. dejar ese punto Sí. para nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, Silvano Lora, Marián de Tolentino, la Galería Nacional de Bellas Artes. Doña María, a propósito de Silvano Lora, cierta crítica de arte señala el tema de la objetualidad del objeto arte y señala también las influencias artísticas, los movimientos artísticos que influyeron en la obra plástica, en la poética de Silvano Lora, y normalmente se menciona el neorrealismo y el arte povera, o el realismo socialista, lo mejor de él. Pero hay otras influencias, creo que esa es una visión un tanto reducida. ¿Qué otras influencias usted descubre en la obra de Silvano? Siempre el tema de las influencias es siempre algo muy delicado, porque desde que uno habla de influencias y de apropiación, uno le quita originalidad al artista. Yo personalmente creo que las influencias son capitales y que el artista que rechaza las influencias, entonces muy a menudo está perdido. En Silvano yo creo que era todo un conjunto que partía de su formación académica, porque él conocía todo, él conocía perfectamente la historia del arte, estaba además en un buen momento de la Escuela Nacional de Bellas Artes, se llamaba así, ahora la Escuela Nacional de Artes Visuales. Entonces, y la practicó, vamos a decir, las diferentes formas, las diferentes expresiones del arte. Luego, su cultura artística. No solamente fue una cultura nacional, por supuesto, sino internacional. Sí, internacional. Él estuvo en el mundo, él estuvo en Occidente, estuvo en Oriente, estuvo en el Caribe, en América Latina. Muy itinerante. Era realmente un viajero, pero no solamente un viajero a lo Humboldt, vamos a decir, que estuviera explorando, sino un viajero que se integraba al alma del pueblo. Claro. Y al alma del pueblo, a los problemas del pueblo, y a veces eso le traía problemas. Porque a donde iba él era un militante más. Era un militante compulsivo, yo diría. A la vez, compulsivo y irracional. Yo creo que las dos cualidades, o los dos defectos, se unen en Silvano. Él no podía detenerse, pero al mismo tiempo lo hacía racionalmente, porque era un hombre sumamente metódico e inteligente. Sí, a mí me parece interesante esta concepción, lo que usted señala, pero también la concepción que tenía Silvano del arte como una manifestación libre y como él decía en uno de sus trabajos, en sus textos, como una manifestación de la libertad total. Pero hay algo que es bueno señalar a propósito de las influencias, y tenemos que recordar al maestro Harold Bloom a propósito de la angustia de las influencias. Esa angustia de las influencias en Silvano es patente y yo diría que dicente. Al tiempo que nosotros vemos una poética plural, vemos aquello que recoge, pero también aquello que es recibido por el público. O sea, ese poder de la imagen en Silvano lo vemos en sus murales, en sus objetos encontrados, esos objets trouvés, ¿no? Esas instalaciones
esas marcas, pero sobre todo ese experimento. Esa fotografía que tenemos, permíteme, Fidel, en el catálogo de un hombre que parece un obrero, un obrero, las manos sucias de pintura, que realmente es ese anuncio, esa postal que nos regala la galería, que yo creo que no pudo ser más acertada que eso. Es el artista que trabaja, es el artista que crea, es el artista que era Silvano, porque así mismo, con esa gestualidad que vemos ahí, así vimos a Silvano. Silvano como crítico, Silvano como artista y Silvano como gestor cultural. Esa imagen a mí me es bastante sensible y cercana de Silvano. O sea, aquellos que pudimos ver a un hombre que nunca tenía que tener un saco ni una corbata para poder estar a donde quiera, en todos los espacios, y cabía como el genio que era. Pero se ponía también saco y corbata. Se lo ponía. Con mucha elegancia. Sí, no, pero así, a la Lumière europea, o sea, no elegante. es que... No, porque además Silvano era un hombre que siempre fue atlético, parecía un deportista. Usted lo veía siempre como una persona que nunca estaba, todavía en sus últimos días de vida, era un hombre erguido, siempre tuvo como esa dignidad. Pero a mí me gusta verlo trabajando atléticamente con sus materiales en sus talleres, en los lugares donde iba. Recuerdo una vez en la Bienal Marginal que él, alguien como que le pidió algo a propósito de cómo se podría colocar. Era un mural hecho como por varias personas, y sé que él estaba orientado, fue consultado, y lo vimos allí con sus tenis, su franelita, trabajando y buscándole. Y mientras la prensa estaba allí filmando, buscando como al representante, el representante, que era él, estaba allí trabajando con la persona. O sea, fue una conducta realmente de artista, profesor, divulgador y al mismo tiempo de gestor cultural. O sea, que hay una dignidad en la obra de Silvano Lora que no está solamente en la obra y en los lenguajes que utilizó, en esa angustia de las influencias, sino en ese cuadraje de lo que era, como dije anteriormente, la sociedad. En ese sentido, yo quiero hacerme eco de lo que usted ha dicho, doña Marian, a señalar que la época marcó al artista, pero de algún modo el artista también marcó su época, sí, ¿no? Y que Silvano Lora, y eso lo dice usted de manera responsable, es el artista socialmente más comprometido, ha sido el artista socialmente más comprometido de la República Dominicana. No cabe duda. No cabe ninguna duda. Eso es importante decirlo, claro, señalarlo con claridad, ¿no? Pero hasta para la historia cultural y artística del país. Por supuesto, sí. Y del Caribe mismo. Bueno, lo social está latente, la preocupación social, la sensibilidad humana, los momentos de la historia, el tema de la opresión. Los murales, por ejemplo, son una denuncia de la opresión y las injusticias seculares. El tema de la colonización y conquista, el tema de la intervención militar norteamericana. Siempre la historia, la historicidad, digamos. Sin embargo, no vemos una poética panfletaria en Silvano. No. Que alguien diría, pero ¿cómo un hombre con una conciencia política, ideológica como la de... Sin embargo, tú no puedes decir que la obra de Silvano Lora es una obra panfletaria, patriotera. Tú ves ese mural de la Cámara de Diputados, que está justo al inicio allí. Cuando tú ves ese tipo de obra, tú dices, pero es la historia. No, es el arte historia lo que vemos allí. Arte historia. O sea que ya vemos ahí un plasma, una superficie que es un discurso artístico al mismo tiempo. O sea que por eso creo yo que sus apreciaciones, Marian, en cuanto a la concepción de aquel espacio de la galería, yo creo que hay que tomarlas en cuenta como complementaria de todo ese trabajo, porque ya allí hay una mano también maestra que concibió en base a lo que el artista hizo para llevar a que ese mundo, ese cosmos que hay allí, que incluso los estudiantes, Fidel, pero también nuestros profesionales son los primeros que deben ir. Hubo una queja de la curadora Mirna Guerrero en estos días, porque y realmente eso tiene su significado. ¿Cómo es posible que una exposición se quejaba que allí no había asistido gente que tenía que asistir?
y que allí no estaba habiendo la afluencia que debía haber. Eso fue en un momento determinado. Ella se quejó porque Silvano Lora fue un individuo que enseñó con su ejemplo aquí a muchos que incluso hasta hoy, señores, lo imitan con el mayor ¿qué te digo yo? Iba a decir una palabra, pero me voy a abstener de ella. Sin embargo, lo imitan porque ahí es que está la angustia de las influencias. Con el mayor pero descaro. pasa. Gracias por ayudarme. Pero oye lo que te voy a decir. Gente que tú dices, pero eso es puro. Tanto en instalaciones, que es donde más se le ha saqueado, valga la aclaración, como en su arte pictórico y dibujístico. Y la gente no reconoce, pues fue mi maestro. Porque ser su maestro no quiere decir que él no sea original. O sea, el que yo reconozca que tal artista es mi maestro no quiere decir que yo no sea original. No, es admitir lo que se llama la oposición, la dialéctica, tradición y ruptura. La enseñanza y el legado. Óyeme bien, tradicionalidad y universalidad, que son puntos importantes en toda creación y en toda cultura. Entonces, por eso, Marian, yo creo que las revalorizaciones que se hacen de un artista, digo, no tengo que decírselo yo a usted en ese sentido, porque eso lo sabe usted mejor que... Pero, sin embargo, yo veo que las revalorizaciones son como momentáneas y no se trata de eso. Yo creo, y no se trata tampoco de cacareo, porque Silvano no necesita de cacareo. Yo creo que esta ocasión debe ser aprovechada desde el punto de vista de los paneles que vamos a tener, tanto allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como en el Centro Cultural, en el Centro León, en el Centro Perelló, donde quiera hay que hablar sobre lo que es la alta significación de este arte, por no solamente su calidad artística, sino por lo que traduce él en el marco de la cultura dominicana. Estoy totalmente de acuerdo y voy más allá. No se trata solamente de Silvano. Yo creo que aquí pecamos por una falta de testimonios, por una falta de documentos. Una exposición no es solamente una serie de cuadros colgados. Perfectamente de acuerdo. Entonces, era un hombre que hacía, o es un hombre que hace esos cuadros. Y no es originalidad, porque eso se está haciendo en todas partes del mundo, en todos los museos, en todos los centros que se respetan. Usted tiene que ver la documentación personal, la documentación artística, y eso hemos tratado de hacerlo para Silvano con la suerte de la colaboración increíble de su familia, de Quisqueya y de Mariano. Pero eso es algo, yo creo que la exposición de Silvano debe trazar pautas para futuras exposiciones. Claro. Y no es tan difícil, es una cuestión de corazón. Claro. De decir, bueno, yo quiero hacerlo, yo quiero que se sienta bien el artista, que esté bien representado. Eso se tiene que hacer. Yo creo que es de actitud. Yo creo que esa es una actitud que de los organizadores, de la familia del artista y luego del público, que tiene mucha sensibilidad en eso. Hay que ver cómo están mirando los pasaportes de Silvano, Silvano con Fidel Castro, el reloj de Silvano, y las notas de Silvano, que era un estudiante suficiente en Derecho, porque hizo 2 años de Derecho, pero brillante, con apreciaciones excelentes en artes visuales, en artes plásticas. Y yo creo que esa es la función. Pero además que el artista, nuestra. Además que el artista se acerca al público, porque todo el trabajo del artista hay que verlo en relación con el público epocal, con el que le ve. Este hombre, que aquí no le gustaría ver una fotografía o una graduación de bachillerato de cualquiera de nosotros. No solamente por el asunto festivo, sino por lo que agrada eso, su pasaporte. ¿Usted sabe las veces que fue devuelto del aeropuerto, expulsado del país Silvano Lora? Eso no lo sabe mucha gente.
que tuve que irse a Panamá a pasar trabajo porque Recuerda no que el entrar. exilio de Silvano Lora motivó la indignación de Orlando Martínez en aquel último artículo contra Balaguer. Sí. Crítica a Balaguer que determinó su muerte. O sea que de alguna manera Silvano Lora está ligado a la historia. Y ver esos pasaportes rojos. A la represión de los 12 años, sí. Además, eso como dice Marian, Sí. ver esos pasaportes rojos que teníamos antes, Sí, sí. que tenía incluso bloqueado el permiso para viajar a países comunistas. A países Sí, comunistas. prohibido. Todo prohibido, sí, prohibido. ¿En La Guerra serio? Fría. Sí, o sea que cuando nos íbamos allí era ilegalmente que nos íbamos y nos podían devolver del aeropuerto si pisábamos. O sea que son momentos también que cuando vemos los objetos personales del artista, vemos también un testimonio, una memoria, porque de una u otra manera el arte es un testimonio humano, social, cultural. Es bueno señalar algo, que Silvano Lora hizo su primera exposición en el año 1951, a los 20 años. Sí. Y tuvo su última exposición individual en el año 2001, a los 70 años. Estamos hablando de medio siglo de producción artística, significativo, de creatividad, de trabajo continuo, de productividad, ¿no? Y esto es lo que cuenta esta exposición antológica y ontológica, como Y tú como dices. dijo Sí, Ontológica, porque habla de un ser, Y de un ser en lógica. el mundo. Y lógica. Y lógica también, sí, con unos criterios profesionales. Yo quería justamente hablando del 51, una época que yo no conocí, Santo Domingo, pero mi esposo me contaba que él se reunía con Papo Peña de Fío, y Silvano en la Alianza Francesa, y ellos mirando con pasión los libros de arte, y la Alianza Francesa estaba en la Plaza de Independencia ahí. Y para ellos esa documentación realmente era un hambre de conocimiento y fue una introducción a conocer el mundo y el mundo del arte. Sí. Y fue ahí también donde yo creo que hizo su primera exposición individual en la Alianza. Sobre eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Yo quería... Amigos televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Silvano Lora. Doña María, esto de esa introducción, diríamos que a la universalidad, cuando Silvano se encontró o hablaba con Papo Peña, su difunto esposo, don Mario Tolentino, y desde allí, desde la Alianza Francesa, hablaban y evocaban. Sin embargo, hicieron vida en París los tres. Su hermano Hugo, don Mario, Silvano y Papo Peña. O sea, esa conjunción de ver nuestra cultura en el mundo, de encontrarse allí en otro idioma, otro tipo de ser, otro tipo de visión, ya desde los años 50 era visible en el artista. Pero era, yo diría que una época diferente en el mundo. Sí. Primera, cercana a la Segunda Guerra Mundial, Claro. que terminó en el 45. Y era una época de esperanzas, una época sin demagogia, revolucionaria. Y de Guerra Fría. De Guerra Fría, de participación intensa. Y para Silvano, como para muchos estudiantes dominicanos, Francia era el país de la revolución. Claro. Sí. Ha cambiado mucho todo en el mundo, Sí, pero era ese país de la revolución. Claro. Y un poco un cliché, porque siempre eso es lo que están presentando con la Bastilla el 14 de julio. Pero sí, entonces tenía todo su sentido, todo su sentido.
Pero yo quería decir algo de Silvano más íntimo. Lo presentamos como el gran artista, yo podría decir hasta el genio, ¿por qué no? Sí. Pero está el hombre corriente, el familiar. Hay que ver el amor que había alrededor de él, el amor de Mariana, que yo llamo mi tocaya. Sí, Claro, sí, ¿no? Que eso. Que es mi tocaya. Es un tocaya, El sí. amor de esa mujer extraordinaria que siempre lo ayudaba, pero que se colocaba detrás de él como un respaldo. Sí. Pero siempre le dejaba la primera posición, el primer lugar. La hija, que tiene una personalidad radiante, y se le ve la herencia psicológica y emocional del padre. Y él adoraba a esa familia. Pero, bueno, es el contexto familiar. Y, bueno, y tenía la gran familia de todos sus amigos, de todas las generaciones, de toda la gente de izquierda principalmente. Pero era, como nos dijo la familia de Quisqueya, a él le encantaba una buena comida. Claro, era humano. Era humano. Le encantaba un buen restaurante. Claro. Y justamente una buena copa de vino. Los pequeños placeres de la vida, ¿no? Porque son humanos. Sí, claro. Y grandes placeres. Y grandes placeres de la vida. Las alegrías cotidianas. Y nos contaba Quisqueya que cuando se podía, cuando había un dinerito que entraba a la casa, entonces llevaba a la familia al restaurante, porque realmente él le gustaba, es decir, no era el aceta, porque hay gente que son unos acetas insoportables. Sí, no. No. Unos químicos puros, tremendos. Sí, terrible. Y nos decía... Un bon vivant. Era un bon Exacto. vivant. Era un bon vivant. Como dicen ustedes, sí. Eso, sin ninguna duda. Y que cada 4 años, decía Quisqueya, él se las arreglaba para que la familia volviera a Suiza, para que viajara a Europa. Es decir, que no, cuando las circunstancias lo permitían, cuando no estaba en el exilio, es decir, que se preocupaba por ser un hombre, un familiar, un padre, un esposo, vamos a decir, entre comillas, normal. Sí. Y yo creo que eso tenemos que subrayarlo, porque a veces nos vamos muy alto y olvidamos que había ese hombre, y ese hombre modelo. Claro, hay veces que el espectador básicamente mitifica al artista porque cree que el artista es algo que no es humano. No, pero Cervantes, Shakespeare reían, le gustaba tomarse su traguito de vez en cuando. Y lloraban. Bailaban, lloraban, porque es que lo Cuando humano... los dejaba una mujer. Lo humano, exacto, lo humano penas. está ligado a la creación misma, no ya a la vida del artista, sino a la creación misma. Por eso, yo que muchas veces vi a Silvano discutir como cualquier estudiante, protestar, porque él era protestatario, rebelde, yo lo vi siendo como él era un hombre. Es más, en su forma de ser gestor no lo vi como un artista solamente, siempre lo vi como un conductor desde ese punto de vista, e ideológico. Por eso también el hecho de que él fue militante político, comunista, sí. Sí, pero dignamente, sí. No un exagerado, no un asceta, un químicamente puro, estos que aparecen, sino ante su apertura, porque por eso hablé del concepto de su obra abierta. Silvano no era un individuo vulgar en el asunto político, no, fue un individuo racional, y por eso también se le vio que su arte era un arte autónomo, porque hay que hablar en el caso de autonomía del arte, concepto un poco ya que se cree sospechoso, pero en él era auténtico. Eso te lo digo porque en varias ocasiones, en encuentros, asambleas, yo vi al artista siendo el hombre. Ahora que hablamos de lo testimonial, yo me voy a mi adolescencia y a mi juventud, ya hace un tiempo de eso. Yo recuerdo nítidamente a Silvano en el local del PSD, claro, del antiguo Partido Comunista Dominicano, que luego cambió a Fuerza de la Revolución, pintando, pero también con sus performances, con sus
con sus intervenciones, sus aportaciones, y de manera activa como secretario de Cultura, organizando las discusiones, los debates, las exposiciones. Silvano fue un gestor cultural. Y también está ligado a la cinematografía, porque él organizó, fue el organizador, el fundador del Festival Internacional de Cine. No la muestra, sino el Festival, el Festival Internacional del Cine en el año 99, creo que se fundó. Por los 90, Sí. Y yo quiero señalar, Odalis, a propósito de la estética de Silvano Lora. A mí me parece interesante repensar el tema de la relación entre arte y política, pero bien pensado, quiero decir. Claro. En Silvano está presente el arte y la historia, esa dialéctica, arte e historia y arte y política, ¿no? Sí, a propósito de la estética de Silvano Lora, yo creo que ese es un tema que nosotros lo vamos a abordar allá en nuestros paneles en la universidad. Creo que esa relación es muy importante en tanto que la estética traduce una filosofía de lo artístico, más que del arte, por eso hago la presión de lo artístico. Y creo que eso es algo que tenemos pendiente en agenda, ya desde el punto de vista académico y extraacadémico. La estética de Silvano Lora, porque allí va a caber todo esto que estamos diciendo allí, metódicamente y procesualmente activado. Doña María, y esta exposición a Silvano Lora en un arte combatiente, esta exposición antológica, ocurre precisamente en momentos en que se desata la polémica por la Bienal Nacional de Artes Visuales. Y yo creo que es una lección, hay que invitar a los artistas plásticos también a visitar la exposición de Silvano, porque ellos tienen una obra por hacer, pero Silvano tiene una obra cerrada, abierta, cerrada por su muerte, pero abierta a la multitud de significados, de interpretaciones. Una obra hecha, ¿no? Y una obra significativa. Creo que puede ser un buen referente. A propósito de la resistencia. Y de Bienal Marginal, porque es bueno ideológica, que Marian nos diga algo la Bienal sobre Marginal, eso. sí. Bueno, yo pienso que en estas circunstancias Silvano se hubiera pronunciado. ¿Seguro? Y no sé exactamente lo que hubiera dicho, porque ya estamos abordando el tema, Claro. pero lo vamos a hacer con cautela y esperando luego que haya voces que se unan, que discutan, porque actualmente todo el mundo se va por todas partes, cada uno sus criterios, y realmente es muy difícil tener una opinión justa, si la hay en el arte, porque el arte siempre, como decía Baudelaire, la crítica es subjetivo y político. Claro. Político. Entonces, sí, él hubiera tenido una opinión, y yo estoy segura de esta manera, una opinión crítica. Claro. Porque siempre a Silvano le preocupó que el arte dejara un legado. Él se preocupaba también por el museo, Sí. por dejar obras de él al museo. Es decir, que yo no estoy segura que él hubiera estado de acuerdo con el tipo de premiación de ahora, que realmente deja muy poca cosa, sino sí deja felizmente un beneficio a los que ganan. Claro. Ahora, en cuanto... En metálico. Ahora, la Bienal Marginal es una lástima. Sí. Se ha hablado varias veces de volver a la Bienal Marginal, de reproducirla, de celebrarla otra vez. Pero varias veces yo asistí a reuniones. Lo hemos escuchado, pero yo no sé qué es lo que está pasando. Pero creo que ahora hubiera sido realmente lo ideal. Innecesario. Porque hubiera sido contrastante. Oportuno. Yo lo voy a decir verdaderamente, entre resultados elitistas. Correcto. De un sector solamente del arte contemporáneo, y la Bienal Marginal, que era la Bienal totalmente abierta. Exacto. Y sin demagogia, la Bienal del pueblo. Claro. Pero, en fin, creo que se puede volver a celebrar y va a ser una responsabilidad de todos nosotros. Sí. Yo tengo una posición con respecto a eso. Yo creo que hay que avanzar. Yo sé ya que me están diciendo que tengo que terminar, pero no quería dejar de plantear el hecho de que hay que avanzar desde el punto de vista institucional y exigirle al Estado un presupuesto para 2 bienales.
la marginal y la oficial. Creo que hay que compartir eso. Es una idea que he estado hablando con varias personas que me están apoyando en eso. Yo le digo, no, yo quiero que entre todos exijamos al Estado dominicano, al gobierno dominicano, un presupuesto para bienal marginal y para bienal oficial. Y usted verá que lo que se llama hoy Bienal de Artes Visuales va a ser otra cosa. Va a cambiar, porque yo no voy a ir allí nada más para que me den allí dinero. No, yo voy a ir aquí también, porque aquí van a dar también. O sea, pero que vamos a ir por dos caminos diferentes. Y entonces la diversidad va a imponer la calidad. Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hasta pronto.